Bien, vamos a hablar de lo que es el shock, o sea, básicamente una orientación fisiopatológica del shock, ¿no? O sea, algo bastante sencillo y práctico para que se pueda entender y luego poder profundizar en la lectura, ¿no? Entonces, para hablar del shock, en realidad tenemos que recordar que, en qué consiste la definición de shock. Shock nos hace referencia, si nosotros recordamos, el shock, ¿no? Claramente nos indica que es una hipoperfusión tisular, ¿correcto? Eso es el shock, una hipoperfusión tisular que va a traer como consecuencia, ¿no? Una vía o una ruta metabólica alterna, que es básicamente la ruta anaeróbica, ¿no? Entonces la ruta anaeróbica, y como consecuencia se va a obtener productos que van a ser lesivos hacia el tejido, ¿no? Es decir, vamos a tener, por ejemplo, acúmulo de ácido láctico, ¿no? Por ejemplo, ácido láctico o lactato, ¿no? Vamos a tener hidrogeniones, ¿no? Vamos a empezar a generar también reactantes, ¿no? Reactantes de oxígeno y otros componentes más, ¿no? Hidrogeniones, ácidos lácticos, reactantes de oxígeno. Ahora, ¿qué es perfusión? Porque yo tengo que entender, si yo estoy hablando de que es una hipoperfusión tisular, tengo que saber qué es una perfusión o en qué consiste la perfusión. Y la perfusión tisular, correcto, la perfusión tisular hace referencia cuando llega sangre a los tejidos, pero llega sangre con los componentes, eh, con los componentes nutricionales que requiere la célula para poder satisfacer sus necesidades metabólicas. Estamos diciendo básicamente oxígeno, glucosa y demás nutrientes, ¿no? Principalmente el oxígeno. Entonces, no solamente es que llegue sangre, sino que además llegue la sangre, pero con estos componentes que van a ser esenciales para que la célula pueda generar sus, su actividad metabólica, ¿correcto? De acuerdo a la necesidad de cada tejido. Eso es perfusión tisular. Entonces, luego que ya hemos visto lo que es hipoperfusión tisular, que básicamente eso es lo que es el shock, y ya sabemos lo que es la perfusión tisular, para que se pueda generar esta perfusión tisular, necesito yo tener una adecuada presión de perfusión, ¿correcto? Yo necesito tener una buena presión de perfusión. Por ejemplo, yo tengo acá mi célula, ¿correcto? Supongamos que este sea la célula, ¿ya? Acá, bueno, ya esta es la célula. Supongamos que este de acá sea la célula. Y acá tengo un vasito sanguíneo y por acá está la sangre, ¿no? Por acá llega la sangre. Entonces, para que la sangre pueda ser impulsada y llegue hasta el sitio, necesita una energía, necesita una fuerza, ¿correcto? Necesita energía, necesita una fuerza que lo impulse. Esa fuerza que lo va a impulsar es lo que va a ayudar a que llegue a dejar sus nutrientes a este nivel. ¿Y eso cuál es? Eso se conoce como presión de perfusión. Esa es la presión de perfusión sanguínea, ¿correcto? Entonces, la presión de perfusión sanguínea va a depender básicamente de como cuando hablábamos de presión arterial, lo mismo, ¿no? La perfusión tisular, perdón, la presión de perfusión sanguínea ya va a estar determinada por el gasto cardíaco, correcto, por el gasto cardíaco y las resistencias venosa periférica, perdón, vascular periférica o las resistencias sistémicas, correcto, resistencia vascular sistémica o resistencia vascular periférica. Es decir, para que yo pueda ejercer una fuerza que traslade la sangre hacia la célula que va a actuar, necesito o sea, mi bomba en este caso, la bomba ¿quién es? El corazón, esté en óptimas condiciones, correcto, que esté en óptimas condiciones. Pero además necesito que mi lecho vascular, es decir, mis vasos sanguíneos,
también estén en óptimas condiciones, correcto. Si yo tengo un corazón funcionante adecuadamente, esto quiere decir que él va a poder bombear la sangre que requiero transportar. Si mi volumen sanguíneo, su estado anatómico está normal, también me va a permitir ser el conducto por el cual se va a transportar este vehículo que va a ser la sangre con su contenido, ¿no? Los nutrientes, glucosa, oxígenos, ¿no? Y demás. Entonces yo necesito tener estos dos componentes en óptimas condiciones, lo que es el tejido cardíaco propiamente dicho y también la parte vascular, ¿ya? Muy bien. Entonces, de acá nace esto, pues, ¿no? De acá nace la presión de perfusión sanguínea. Si nosotros recordamos, la presión arterial, pues la presión arterial también era igual, ¿no? La presión arterial estaba determinado igual por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y claro que tiene razón, porque la presión arterial, si está en adecuadas condiciones, me va a permitir también que se pueda eyectar la sangre hacia los tejidos que requieren, ¿no? O necesitan los nutrientes para satisfacer sus necesidades metabólicas. Y eso es constante, eso es todo el tiempo pasa eso, ¿verdad? Entonces, el gasto cardíaco, ya cuando hablamos del gasto cardíaco, que es este que está acá, a su vez va a depender de qué cosa, de mi frecuencia cardíaca por un lado, que además no sé qué está que se pone esto de acá, sí, caray. No va a estar determinada por mi frecuencia cardíaca por un lado y por otro lado va a estar determinada por mi volumen sistólico, ¿ya? O sea, mi frecuencia cardíaca y mi volumen sistólico. Claro, porque el gasto cardíaco es cuántas veces yo eyecto, qué volumen eyecto yo, qué volumen saco del corazón durante un minuto, ¿correcto? Ese es el gasto cardíaco, en realidad. Y eso, pues si lo interpretamos, está determinado por la frecuencia cardíaca por un lado y el volumen sistólico. Cuánto de volumen yo eyecto en un minuto, eso es mi gasto cardíaco, ¿correcto? Ese es mi gasto cardíaco. Perfecto. Entonces, dicho esto, veamos, ¿no? Yo tengo acá mi frecuencia cardíaca y mi volumen sistólico. Recordemos que la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, si nosotros vemos aquí, si recordamos esta parte de acá, la frecuencia cardíaca, a la vez, esta de acá está determinado ¿por quién? Por el circuito eléctrico. Por el circuito eléctrico. ¿No? Eléctrico, claro. Mi frecuencia cardíaca va a depender de mi circuito eléctrico cardíaco, obviamente, de mi circuito eléctrico cardíaco. Y mi circuito eléctrico cardíaco se da gracias a que tiene células especializadas en generar su propio potencial de acción. Es decir, una de las características del corazón que era el automatismo. Entonces, gracias a que tiene automatismo, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca que oscila entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo. ¿No? ¿Por qué? Porque está comandada por nuestro nodo sinusal. Pero cuando este circuito eléctrico falla por alguna razón, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a alterar el ritmo cardíaco y obviamente la frecuencia. Eso se conoce como, bueno, algunos lo llaman arritmia, mal llamado arritmia, en realidad debería llamar disritmia, ¿no? Esos son disritmias o patrones del ritmo alterados, ¿correcto? Y cuando la disritmia es severa o moderada a severa, ¿no? Va a traer consigo alteración de la hemodinamia. Y estamos viendo, está directamente vinculado con quién? Está directamente vinculado con la presión de perfusión sanguínea. Y por eso, ¿no? Que si acá alteramos nosotros nuestro ritmo cardíaco, nos puede generar alteración en la hemodinamia y eso me puede generar shock, ¿correcto? Y eso me puede generar shock. Entonces ya estamos viendo un mecanismo por el cual se puede generar una forma de generar hipoperfusión tisular. Por ende, shock, ¿no? Por ende, shock, ¿correcto? Entonces estamos viendo un mecanismo ya, que es acá, directamente en lo que es
la frecuencia cardíaca, alterando nuestro ritmo cardíaco, ¿no? Es decir, falla nuestro circuito eléctrico y eso me va a llevar a una alteración. Si es que esta alteración del ritmo cardíaco es a tal punto que pueda alterar la hemodinamia, eso me va a tener como consecuencia un estado de shock. ¿Y en qué situaciones se puede dar esto? Pues hay infinitas ocasiones que puede llevar a una disritmia, ¿no? Desde un infarto de miocardio hasta alteraciones metabólicas, ¿no? Ahora, si nos centramos en el otro lado, que tenemos acá, que es el volumen sistólico, ¿correcto? Entonces, el volumen sistólico básicamente está determinado por 3 factores, ¿correcto? Que no nos podemos olvidar. Caramba, por 3 factores que no nos podemos olvidar. No sé qué es lo que tiene esta porquería, perdón. Por 3 factores, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos 3 factores? Por un lado, la precarga, la precarga, la precarga. Por otro lado, el miocardio, es decir, el propio tejido del corazón, el músculo, y por otro lado, la poscarga. ¿Ya? La poscarga. Ok, entonces el volumen sistólico va a estar dependiente de la precarga, de mi miocardio y mi poscarga. Así es, cuánto yo eyecto de volumen en cada contracción cardíaca, cada que se contrae el corazón, ese volumen que yo eyecto, eso se llama volumen sistólico. También lo conocen como volumen minuto, ¿no? O volumen eyectivo. Este volumen que se expulsa, este volumen de eyección, depende de la precarga, del miocardio y de la poscarga. Ahorita vamos a ver, ¿no? Es dependiente de la precarga, miocardio y poscarga. Entonces veamos, ¿no? Veamos cada uno de ellos, la precarga, la poscarga y el miocardio, ¿no? Ya hemos visto una forma de llegar al shock. Ahora veamos acá, la precarga. Vamos a hablar de la precarga. Si nosotros tenemos por acá, vamos a dibujar un corazón muy empírico, ¿correcto? Es decir, yo no dibujo bien, pero voy a hacer intento. Acá tenemos la aurícula derecha, acá tenemos la aurícula izquierda, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Muy bien. Por acá, ¿qué es lo que está entrando? Por acá llega, ¿qué cosa? La vena cava. Entonces por acá está entrando la vena cava. Caramba, no sé por qué se pone así. Bueno, por acá viene la vena cava superior, ¿correcto? Entonces viene la vena cava superior por acá. Y la vena cava superior desemboca, se encuentra desembocando en la aurícula derecha, ¿correcto? Justo en el techo de la aurícula derecha, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que es la desembocadura de la vena cava superior, ¿ok? Muy bien. Entonces la sangre venosa, ¿correcto? La sangre venosa, que es la que viene por acá, esa sangre venosa que viene y que va a entrar acá a la aurícula derecha, esa sangre venosa vendría a ser el eso vendría a ser en realidad la precarga, o sea, cuánto de volumen de sangre venosa le llega a la aurícula derecha. Eso es la precarga. Claro, en los textos te lo indican, ¿no? El estrés del tejido, ¿no? El estrés que se somete el tejido auricular, el tejido cardíaco, ¿no? Básicamente la aurícula derecha, a la sangre que le llega. Claro, porque recuerda que esta sangre que está llegando a la aurícula derecha va a generar una distensión de la fibra, ¿no? O sea, va a generar un estrés, ¿correcto? Eso es básicamente la precarga, ¿ya? Eso es básicamente la precarga. Pero la precarga como tal, esa precarga va a estar determinado también, esta precarga va a estar determinado a su vez, caramba, no me está gustando este programa, de verdad. Este precarga va a estar a su vez, determinado por 3 factores, ¿correcto? La volemia, ¿correcto? Va a depender de la volemia,
¿ya? La volemia que le está llegando va a depender de la compliance venosa, y va a depender, no, la volemia, la compliance venosa, y además va a depender de la gradiente de presión entre la presión venosa sistémica y la presión auricular derecha. A ver, vamos a dejarnos entender. Primero hablemos de la volemia, ¿correcto? La volemia básicamente es el volumen sanguíneo circulante, ¿no? El volumen con el que yo estoy ahorita circulando en lo que son en lo que es dentro de mis cavidades endovasculares, de mis vasos sanguíneos, ¿correcto? Esa es la volemia, ¿ya? La cantidad. ¿Cuánto es lo normal de la volemia que tengamos nosotros? Aproximadamente unos 5 litros, ¿no? Entonces, esta volemia en situaciones normales ¿no? En situaciones normales estamos hablando más o menos de unos 5 litros. La compliance venosa nos hace referencia a la capacidad que tiene, de acá es supongamos que este sea el vaso sanguíneo, ¿correcto? Entonces lo voy a dibujar así tortuoso para que no me pase esto en el programa que se distorsiona. Bueno, esto es la vena, ¿no? Esto de acá es la vena. Entonces, la compliance venosa me está hablando de la capacidad que tiene la vena a almacenar grandes volúmenes de sangre, ¿ya? Almacena grandes volúmenes de sangre. Entonces, la vena tiene la capacidad, ¿no? Está así, llega una cierta cantidad de sangre, por ejemplo, llega esta cantidad de sangre, y si sigue llegando más volumen, entonces la venita se va a dilatar un poquito más para poder ceder al volumen sanguíneo que está llegando. Esa es la compliance venosa, ¿ya? Y la compliance venosa como tal también a su vez va a depender de quién, ¿no? La compliance venosa vamos a encontrar 3 factores también. ¿Cuáles son los 3 factores? Vamos a encontrar por un lado que perdón, no 3 factores, estoy hablando de teorías. Acá vamos a encontrar 2 situaciones que hay que recordar. 1. La sangre que está circulando acá en la vena, hay sangre que está circulando, y esta sangre que está circulando acá en la vena, hay una parte que va a llegar a la aurícula derecha. Es decir, hay una parte que va a venir así, ¿no? Va a venir por acá y va a poder entrar, ¿correcto? Muy bien. Eso sería una porción del contenido de la sangre de esa porción de la vena, ¿correcto? Ya, pero vamos a tener otro que no va a participar de ese circuito. Es decir, vamos a tener por un lado una sangre o un volumen de sangre que no participa, es decir, que no ingresa en lo que es la cavidad auricular derecha, es decir, se va a quedar en el espacio venoso, y otro que sí va a participar, otro volumen de sangre que sí lo va a hacer. Es decir, un volumen de sangre que para poder ingresar va a tener que tener presión, ¿no? Va a tener que tener presión, ¿ya? Para que pueda ingresar a la aurícula derecha va a tener que tener presión, y ahorita vamos a ver de qué manera. Entonces tenemos un volumen de sangre, ahorita de momento hay que recordar que va a quedar un volumen de sangre en la vena, y hay otro volumen de sangre que va a pasar a la aurícula derecha, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, vamos a hablar del gradiente de presiones. Acá tenemos una presión, ¿correcto? Una presión en particular. Y acá también tenemos otra presión. Es decir, acá tenemos una presión y acá tenemos otra presión, ¿correcto? Perfecto. Ahora, si estas presiones, tanto de acá como de acá, son iguales, no se va a poder llevar el llenado auricular con la sangre, porque las presiones son iguales. Entonces, si yo genero esta presión por acá, ¿no? Si yo pongo la flechita por acá, y acá también tengo otra presión, es decir, de la aurícula derecha, estas dos presiones, si son iguales, al final no va a haber flujo de sangre. Para que pueda pasar de la cavidad de la vena cava superior a la aurícula derecha, la vena cava, las presiones dentro de la vena cava tienen que superar a la presión de la aurícula derecha, ¿correcto? Muy bien, entonces,
Yo tengo que vencer la presión de la aurícula derecha para que pueda pasar. Eso se conoce como gradiente de presión, ¿ya? Es decir, para que pueda haber, para que pueda ocurrir que el flujo de sangre llegue a la aurícula derecha, yo tengo que vencer la presión de la aurícula derecha, ¿no? Entonces estaríamos hablando que la presión o el flujo de sangre que va a llegar a la aurícula derecha tendría que ser una vez que nosotros vencemos esta presión auricular derecha, porque ahí va a tener una presión auricular derecha. Y entonces, ¿quién va a participar de esa presión? Es este volumen de sangre, ¿no? El volumen de sangre que sí participa en lo que es en el llenado auricular derecho. Y el otro que no participa simplemente no va a ejercer presión, se va a quedar ahí. Recuerda que en lo que es la vena, correcto, en el tejido venoso, nosotros vamos a tener básicamente del volumen sanguíneo total un 70% de la sangre va a estar circulando por la parte de la vena y se va ¿no? a quedar formando parte de este circuito que estoy mencionando ahora, ¿no? Y entonces, ya, muy bien. Entonces, ahí estamos viendo que depende de la volemia, que depende de la compliance y depende del gradiente de presión. Pero ¿qué pasaría si a este nivel las presiones son mayores? Si las presiones son mayores con respecto a lo que ocurre en la vena cava superior. Si las presiones acá son mayores y acá son menores, entonces no se va a poder perfundir, no va a poder llegar sangre a la aurícula derecha y por ende no va a pasar al ventrículo derecho y no va a pasar al pulmón, ¿no? Es decir, luego no se va a llevar el circuito, no se va a bombear la sangre, ¿correcto? Porque no se está llenando. Y a la larga, eso que me va a generar, si es que el corazón no va a poder bombear la sangre porque el volumen de sangre que está llegando es muy poco o es muy pobre o simplemente no se está dando porque acá está comprimiéndose o porque el corazón se está comprimiendo, entonces mi volumen de eyección va a ser, se va a alterar, ¿no? Y eso me va a generar shock, ¿no? Eso me va a generar hipoperfusión del tejido porque no estoy inyectando sangre y eso me va a generar shock, ¿entiendes? Eso me va a generar shock al final. Muy bien, entonces esa es una forma. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, qué situaciones pueden llevar a que se comprime el corazón así. Ahí, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Las pericarditis constrictivas, por ejemplo. El taponamiento cardíaco, por ejemplo, taponamiento, ¿no? Cardíaco, ¿no? ¿Qué más? Tromboembolismos pulmonares, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Etc, etc, etc. Todas esas situaciones me pueden llevar incluso tumoraciones, ¿eh? Incluso tumoraciones mediastinales, ¿no? Podrían generarme también estado de shock, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra forma de cómo se puede generar shock, ya estamos viendo, ¿ya? Perfecto. Ahora veamos, ya hablamos la parte de lo que es lo que es la precarga, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de lo que es la poscarga, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es la poscarga. Uy, perdón. La poscarga, por su lado, no, perdón, vamos a hablar primero de lo que es el miocardio, ¿correcto? Porque habíamos dicho, a ver, recapitulando lo que estábamos hablando hasta el momento, ¿ya? Recapitulando lo que estábamos hablando hasta el momento. Pongámoslo con verde. Habíamos hablado de que la presión de perfusión sanguínea, ¿correcto? ¿No? La presión de perfusión sanguínea para que se pueda dar, o sea, la presión de perfusión tisular, ¿no? Dependía del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero el gasto cardíaco dependía, ¿no? Estoy acá, el gasto cardíaco dependía de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca vimos que depende netamente de lo que es, ¿no? el ritmo cardíaco, es decir, de las células que generan las despolarizaciones automáticas, ¿correcto? Perfecto. Pero recuerda que en las fases de la despolarización cardíaca o en la contracción cardíaca hay también cierta implicancia del sistema nervioso autónomo. Entonces hay algunas anomalías que pueden influenciar autonómicas, que pueden influenciar también en el ritmo cardíaco.
Ahora, por otro lado, teníamos al volumen sistólico. Y el volumen sistólico estaba, ¿no? Habían tres factores que, que involucraban directamente al volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que yo eyecto en un minuto, ¿no? Cada contracción del corazón, en cada sístole que se da, estoy botando ese volumen. Y la cantidad del volumen que yo eyecto en un minuto, eso es el volumen sistólico, ¿no? Perdón, ese es gasto cardíaco. Pero con cada sístole que yo doy, ese volumen que sale con cada sístole, ese es el volumen sistólico. Ahora, ¿cuánto volumen voy a eyectar? ¿Cómo voy a saber cuánto voy a eyectar o de qué va a depender ese volumen de sangre que sale del corazón? Va a depender de la precarga, de mi miocardio y de la poscarga. Claro, dijimos que la precarga a su vez iba a depender de la compliance venosa, de la volemia misma y de la gradiente de presiones. Claro, yo tengo que tener, si mi compliance es buena, es decir, si me admite a mí eh, tener, soportar una buena cantidad de volumen, voy a poder llenar con buen volumen mis venas cavas, por ejemplo, y va a llegar buen volumen a mi aurícula derecha. Entonces la compliance está directamente involucrada. Lo otro es la volemia misma, ¿no? Si mi volemia está normal, o sea, no hay hemorragia, me va a llegar buena volemia a la aurícula derecha, ¿no? ¿Cuándo se puede alterar esa volemia, por ejemplo? ¿En qué situación se puede alterar esa volemia? Por ejemplo, ¿no? Que se puede alterar pacientes deshidratados severos, vomitadores, diarreas, hemorragias, ¿no? Ahí se puede alterar la volemia. ¿Cómo se puede alterar más la volemia? La volemia también se puede alterar cuando se genera un tercer espacio, por ejemplo, ¿no? Cuando se empieza a generar un tercer espacio también se puede alterar la volemia. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo como, o sea, factores, mejor dicho, vamos a hablar ahorita factores que alteran la volemia. ¿Ya? Factores que alteran la volemia. ¿Qué factores alteran la volemia? Por ejemplo, grandes vomitadores, ¿no? Diarreas severas que no compensamos, hemorragias. Esto es la forma más frecuente, en realidad, las hemorragias. Y de las hemorragias más frecuentes son quienes? Los pacientes politraumas. Los politraumáticos. Es la forma más frecuente de hacer hemorragias y tener alteraciones de la volemia. Es la más frecuente, pero no es la única. También tenemos, por ejemplo, hemorragias ginecológicas, hemorragias digestivas, hemorragias por trastornos vasculares, ¿no? Trastornos en la coagulación, por ejemplo. Disección, disección o aneurisma de aorta disecante, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ya factores que involucran en la volemia. A ver, ¿qué más puede afectar directamente o sea, la cantidad de volumen que me estoy refiriendo, ¿no? A la cantidad de volumen, ¿ya? Y de esa manera, pues, no voy a tener un buen retorno venoso, ¿no? Porque yo estoy alterando mi volemia, ¿correcto? Eso era por un lado. Entonces habíamos hablado de la compliance, ya estamos hablando de la volemia y ahora la gradiente de presiones, ¿no? Y el ejemplo que habíamos puesto de la gradiente de presión era si la aurícula derecha, ¿no? O el corazón estaba comprimido por algún mecanismo, ¿no? Externo a él, ¿no? O también que sea de repente un derrame pericárdico, por ejemplo, también puede ser, ¿no? Va a constriñir y eso va a afectar el volumen telediastólico al final, es decir, el llenado cardíaco. O sea, el llenado del corazón se va a alterar porque está comprimido y de esa manera no voy a poder llenar mi corazón. Es decir, mi presión en la aurícula derecha va a ser superior, no se va a poder vencer, ¿verdad? Y esas situaciones me pueden llevar a shock, ¿correcto? Ahora nos tocaba hablar de lo que es el miocardio, ¿correcto? Porque estamos acá recién, en la precarga. Ahora hablemos del miocardio, ¿correcto? Vamos a hablar del miocardio. Entonces, el miocardio básicamente está determinado por quién, ¿no? Un miocardio, el miocardio, no, el miocardio básicamente es, ¿no? El inotropismo, otra propiedad del corazón. El inotropismo. Inotropismo quiere decir la fuerza de contracción cardíaca, ¿correcto? Y si nosotros nos recordamos qué es lo que ocurría o de quién dependía principalmente de los depósitos de calcio, ¿no? El calcio era el ion que estaba involucrado en el proceso de la contracción miocárdica, ¿ya?
Entonces, alteraciones en el calcio de forma severa me va a traer consecuencias en la fuerza de contracción cardíaca también. Pero eso es muy raro en realidad, ¿no? Son situaciones raras. Lo que, lo que sí es más frecuente, como había mencionado, era la bulimia, las pérdidas de la bulimia, ¿no? En hemorragias, por ejemplo. ¿Y de qué manera va a influir en mi miocardio? Es que existe una teoría que se conoce como la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling. ¿Correcto? La ley de Frank-Starling. ¿Y qué me dice la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling me toca como punto, me dice la bulimia. La bulimia, ¿ya? Y mi tejido cardíaco. ¿Ya? Estos dos toca él. La bulimia y el tejido cardíaco. ¿Qué me dice? Que cuando la bulimia aumenta, es decir, cuando la bulimia sube, ¿correcto? Ya, es decir, si sube la bulimia, obviamente el volumen de sangre que va a llegar a la aurícula derecha va a ser mayor. Y si mi volumen es mayor, va a generar que las fibras cardíacas se distiendan más, o sea, se empiecen a distender, ¿correcto? Entonces recordemos qué pasa cuando a la liga a un tejido elástico, pensemos en la liga, lo estiramos. Tenemos acá una liga y caramba, tenemos aquí una liga, ¿ya? Y por acá alguien lo coge y por acá alguien lo coge y lo estiramos para acá y lo estiramos para acá. ¿Qué va a pasar? Al momento que lo soltamos, este tejido va a querer regresar a su estado natural, ¿sí o no? Un efecto similar pasa con esto. Cuando aumenta la bulimia se distiende el tejido cardíaco y al momento que va a tener que contraerse lo va a hacer con mayor fuerza. Es decir, a mayor bulimia vamos a tener mayor fuerza de contracción. Eso es lo que nos dice Frank Starling. Si la bulimia es mayor, mi tejido cardíaco se estresa más, se distiende más y va a poder contraerse con más fuerza. ¿Ya? Entonces, si mi volumen disminuye, como ocurre vamos a poner la causa más frecuente en las hemorragias, entonces se va a ver alterado mi fuerza de contracción y por ende no va a eyectar. Si mi fuerza de contracción disminuye, mi volumen de sangre que va a salir del corazón va a ser mucho menor, ya va a ser menor. Entonces de esa manera podemos alterar. Claro que otras situaciones que hagan que la bulimia disminuya también me va a alterar en mi fuerza de contracción y por ende me va a alterar en mi volumen de eyección, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos ahí ya la bulimia cómo va implicado, ¿no? O sea, esa es la parte del miocardio, directamente hace referencia a la ley de Frank-Starling, ¿correcto? La ley de Frank-Starling, que a mayor volumen de sangre que le llega al corazón, mayor fuerza de contracción y como consecuencia mayor volumen de eyección, ¿correcto? Mayor volumen de sangre que yo eyecto y con eso mejor mi perfusión. Si mi volumen cae, cae mi fuerza de contracción y cae mi volumen de eyección y con eso hipoperfusión tisular, ¿correcto? Perfecto, y con eso, si es severo, llegamos al shock, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la poscarga, pues ahora vamos a hablar de la poscarga. ¿En qué consiste la poscarga? La poscarga es, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo, supongamos que este de acá sea la parte del ventrículo izquierdo y acá estaría, ¿no? Acá estaría la aorta, ¿correcto? Es solamente didáctico. Este es el ventrículo izquierdo y este sería la aorta. Supongamos que este sea la aorta, ¿ya? Este sea la aorta. Entonces, el volumen cuando va a querer salir, ¿no? Igual se va a encontrar con una resistencia acá, una resistencia a toda esta parte, ¿correcto? Esa resistencia que opone a esta salida, ¿correcto? Esa resistencia que está oponiendo a la salida de ese volumen sanguíneo, ese es la poscarga. Eso sería ser la poscarga, es decir, es la resistencia anterógrada, ¿no? Porque es una resistencia que es hacia allá, ¿no? Que opone a la salida del volumen sanguíneo, ¿correcto? El volumen sanguíneo del ventrículo izquierdo. Esa es la poscarga, ¿ya? Entonces, ¿y de qué depende mi poscarga? ¿De qué va a depender mi poscarga? Mi poscarga va a depender del diámetro del vaso sanguíneo, ¿no? Del diámetro del vaso sanguíneo
y de la viscosidad de la sangre. Ya, es decir, vamos a ver acá. Estamos en poscarga. A poscarga, o sea, cuánto es la resistencia que va a oponer a este volumen que está saliendo de acá, va a depender del diámetro del vaso sanguíneo, es decir, el diámetro de la aorta, el diámetro, su diámetro netamente, y de la sangre que está acá circulando, de la viscosidad de la sangre. ¿Ya? Si mi diámetro es mayor, mi resistencia será menor y este va a salir con facilidad. Si mi diámetro es más chiquito, la resistencia será mayor y tendrá más dificultad para salir. Si la viscosidad sanguínea es mayor, como ocurre en estados de hipercoagulación, ¿no? Entonces la resistencia va a ser mayor y el volumen de sangre que quiere salir va a tener dificultad. ¿Y cómo podemos alterar ahí? Entonces, cuando ocurre que, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una hemorragia, se van a activar mecanismos compensatorios al principio que van a hacer que se cierre el vasito sanguíneo, es decir, que el diámetro se reduzca. Y con eso también se va a reducir la volemia y lo que está buscando es que no haya más pérdida sanguínea, correcto. Pero estamos viendo que a la larga, si no se compensa, esto va a traer graves consecuencias celulares, a nivel celulares, ¿no? Porque estamos viendo que el volumen de eyección va a ser cada vez menor. Y si yo eyecto de forma menor, eso me está llevando a un estado de hipoperfusión, o sea, un estado de shock, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Que hay mecanismos compensatorios o compensativos me pueden llevar a ese estado, ¿no? Al principio. Pero también ¿cómo podemos caer por ese lado? Por este lado es el volumen, ¿no? El volumen es que se va a eyectar es menor. Pero como un caso contrario a lo que estamos hablando, existe cuando hay una vasodilatación exagerada. Cuando se vasodilata demasiado, ¿no? Cuando ocurre una vasodilatación, las presiones internas también van a caer. Cuando ocurre vasodilatación, la presión interna va a caer. Y nosotros dijimos que para que pueda llegar al tejido, es decir, cuánto de sangre va a llegar al tejido por metro cuadrado, ¿ya? Para eso tiene que haber una adecuada perfusión. Y la perfusión tiene que haber una adecuada fuerza y una adecuada presión. Si la presión cae, entonces también va a caer la fuerza de perfusión. Cuánto de sangre va a llegar a esa célula, ¿no? Entonces, este es otro mecanismo de cómo puede llegar una persona a un shock, ¿no? Si yo genero una vasodilatación sistémica, ¿correcto? Una vasodilatación sistémica y de esa manera se caen las presiones, la fuerza de perfusión va a caer. Y eso va a ocurrir en estados, por ejemplo, de anafilaxia, ¿no? Un estado de anafilaxia, o mejor dicho, es shock anafiláctico, ¿no? Sería mejor llamado shock anafiláctico, ¿correcto? Un shock anafiláctico me puede llevar a una vasodilatación periférica sistémica y eso me tira al tacho mi presión arterial. ¿Qué más me va a llevar a una vasodilatación, por ejemplo? ¿No? También traumatismos neurológicos, también una sección medular me puede llevar, ¿no? Con una inhibición de los centros, mejor dicho, una estimulación de centros cardioinhibitorios y vasodilatadores e inhibición de mi centro vasoconstrictor. Y de esa manera puedo vasodilatar demasiado. Entonces vamos a tener un shock anafiláctico por un lado, una lesión neurológica con una sección medular alta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, neurológica porque cuando me refiero a medular es porque básicamente compromiso simpático, ¿no? Porque si nosotros pensamos a nivel central, el sistema nervioso central, ¿no? Alterándose los centros vasomotores, ya ahí es otro nivel. Entonces tenemos shock anafiláctico, por ejemplo, hay que pensar en los estados hiperinflamatorios, ¿no? Estados hiperinflamatorios. ¿Cómo así, doctor? Y estado hiperinflamatorio. Es decir, un cuadro séptico, sabemos que la sepsis
me va a traer consigo ya una reacción inflamatoria producto de un proceso infeccioso, ¿correcto? Una infección desencadena toda una cascada inflamatoria sistémica severa y a esos productos de inflamación, ¿sí? Me van a generar vasodilatación sistémica y con eso se me tira al tacho la presión arterial. Pero no solamente me hace eso la sepsis, sino que la sepsis también me va a generar aquí unos pequeños espacios en el vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se conoce como permeabilidad. Va a aumentar la permeabilidad vascular y con eso el contenido de la sangre que estaba aquí va a empezar a perderse por acá. Va a empezar a salir por acá, por acá, por acá. Y de esa manera la sangre que estaba acá adentro, que también me está generando una presión, se va a perder por acá. Y se va a empezar a generar lo que se conoce como un tercer espacio. ¿Correcto? Se va a generar un tercer espacio. Y al generarse un tercer espacio, entonces el volumen empieza a caer. Y si cae el volumen, el retorno venoso, es decir, el volumen que va a regresar nuevamente al corazón, va a ser menor y con eso va a caer la fuerza de contracción por la ley de Frank-Starling. Y si cae la fuerza de contracción, cae la volemia nuevamente. Entonces, el paciente va a estar llenándose de edemas, va a caer consigo la permeabilidad aumenta y con esto se pierde más líquido incluso, hay mayor vasodilatación y se arma todo un circuito mortal para el paciente, ¿no? Si no se soluciona, ¿ya? Entonces, eso ocurre en cuadros sépticos, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, en una sepsis, pero lo mismo o casi similar va a ocurrir en estados de, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada o una cirrosis hepática, por ejemplo, ¿sí? Cirrosis hepática, ¿no? Los grandes quemados también, los nefrópatas, ¿no? Nefrópatas descompensados, también me pueden generar un patrón similar. Si bien es cierto, no me van a generar una vasodilatación como tal, pero sí me pueden generar una gradiente de presiones en cuanto a la presión coloidosmótica y la presión hidrostática, y de esa manera se va a perder líquido endovascular y se va a generar un tercer espacio también, y con eso la volemia va a caer, ¿ya? Entonces es un mecanismo similar, parecido. Muy bien, y ahí estamos hablando entonces de lo que es la poscarga netamente, ¿no? Netamente la poscarga. Muy bien, muy bien. Ahora hay algo que me estoy olvidando, a ver, la viscosidad de la sangre, ¿no? Ya hemos hablado también, por ejemplo, ¿no? Si la viscosidad se vuelve más espesa a este nivel, lógicamente sí empieza a haber formación de coágulo, ¿no? Coágulos sistémicos podrían también generar un obstáculo al flujo sanguíneo y obviamente podría generar un estado de hipoperfusión, ¿no? Hay algo que me está olvidando y que quiero, antes de olvidarme ya, decirlo, que es la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, netamente, ya la resistencia vascular periférica, que es la resistencia vascular periférica, también está lógicamente determinado básicamente por el diámetro, ¿no? El diámetro del vasito sanguíneo, ¿no? El diámetro del vasito sanguíneo, ¿ya? La poscarga, como tal, es la resistencia que opone a esa salida del corazón, perdón, de la sangre del ventrículo izquierdo, pero la resistencia vascular periférica está determinada directamente por esto, ¿no? Por el diámetro vascular transversal, es decir, todo el de acá para acá, ¿no? El diámetro vascular transversal y la viscosidad sanguínea también, ¿ya? Muy bien, entonces no nos olvidemos. Y ya para que no se haga el video tan largo, es que vamos a hablar de esto de acá. Entonces vamos a hablar del shock, ¿no? Del shock, ¿no? Del shock es lo que va ocurriendo a nivel celular, ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ocurre esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, llega baja perfusión celular, baja perfusión tisular o celular, ¿ya? Tisular. Eso va a hacer de que la célula no tenga su combustible y por ende no va a empezar a generar buen ATP.
y si no genera buena cantidad de ATP, la célula no va a poder trabajar bien, ¿no? Entonces va a empezar a morir. Entonces la célula lo que va a hacer, ¿qué cosa? Va a irse por rutas alternas, que es la vía anaeróbica, como dije, ¿no? Y esta ruta anaeróbica me va a generar menos ATP, ¿correcto? Porque estamos agarrando la ruta anaeróbica. Menos ATP y más compuestos tóxicos para la célula, ¿no? Y había mencionado hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones, tenemos lactato, se empieza a acumular el lactato, ya se empieza a, incluso el potasio, el sodio, sodio se empieza a acumular, el potasio se empieza a perder, entonces va a haber también trastornos electrolitos, ¿no? Electrolíticos a nivel celular. La célula va a empezar a llenarse de volumen, de líquido, se va a edematizar, ¿ya? La célula se va a edematizar también. Pero esto no era lo tan importante que quería mencionar, sino lo que quería mencionar era los tipos de shock, ¿no? Y la base fisiopatológica de esto, ¿no? Ya mencionamos algunos, o sea, las cosas puntuales de cómo se generaba el shock, y entonces existía el shock de tipo obstructivo, ¿no? El shock de tipo obstructivo, que era cuando había un mecanismo comprensivo de la bomba cardíaca, comprimía y no permitía que éste se distienda, o sea, fallaba la diástole, se falla la diástole, y si falla la diástole no va a haber un buen bombeo, ¿no? Entonces es un shock obstructivo. Luego tenemos otro shock, que es el shock distributivo, y ahí dijimos, ¿no? Si por ejemplo, ¿qué quiere decir distributivo? Que se altera la distribución de la sangre hacia los tejidos. ¿Cómo puedo alterar la distribución de la sangre a los tejidos? Porque se me dilata demasiado, ¿no? El sistema vascular sistémico, ¿ya? Si estamos hablando, hay una vasodilatación sistémica, y con eso no voy a tener una buena distribución de sangre. La otra manera que se empieza a alterar es cuando hay una redistribución sanguínea. Los primeros mecanismos que se activaban cuando ocurre, por ejemplo, un estado de hipovolemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando caen las presiones, se activa mi sistema nervioso autónomo. Mi sistema nervioso autónomo y mi sistema simpático básicamente va a ir al vaso sanguíneo, y en el vaso sanguíneo lo que va a hacer es cerrar, es decir, va a ocasionar vasoconstricción. ¿Con el fin de qué? De quitarle irrigación o sangre hacia los tejidos que no son vitales, para darle sangre a los tejidos que sí son vitales. Por ejemplo, le voy a quitar sangre al tejido digestivo, le voy a quitar sangre a la piel, por ejemplo, pero le voy a llevar sangre ¿a dónde? Le voy a llevar sangre al cerebro, le voy a llevar sangre al riñón, le voy a llevar sangre al pulmón, ¿no? Y de esa manera al corazón, ¿no? De esa manera logro yo eh, todavía tener más tiempo para que estos tejidos no mueran, ¿correcto? Cuando estos mecanismos se sobrepasan, es decir, cuando no lo damos solución al problema y estos mecanismos compensatorios ya no dan abasto, lo que va a ocurrir es que se va a activar otro sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La finalidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona es pues que la renina es la reina, no es la principal, la que activa todo este proceso. Va a convertir el angiotensinógeno, ¿no? El angiotensinógeno lo convierte en angiotensina tipo 1, ¿no? Y luego por la acción de la enzima convertidora de angiotensina lo convierte a 2, y la angiotensina 2 es la que va a generar toda una serie de reacciones, ¿no? que va a tener como consecuencia pues que se retenga sodio, ¿no? Porque también se va a secretar aldosterona, entonces como consecuencia se va a tener reabsorción de líquido, ¿no? Se va a cerrar más el vasito sanguíneo, es decir, voy a generar más vasoconstricción, voy a retener sodio, voy a retener agua, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es que mi tejido renal no se vea afectado por la hipoperfusión, por un lado, y además para poder mantener la tasa de filtración glomerular, y de esa manera también mantener la presión arterial media. Eso es lo que se busca con este sistema, ¿no?
Pero ya a este nivel ya se supone que el sistema nervioso autónomo ya se tuvo que haber activado y no está dando abasto. Y se activó ahora el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Pero ya cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya está viendo a nivel celular, ¿no? Ya acúmulo de ácido láctico, es decir, ya está viendo una respiración anaeróbica, ya está viendo una respiración anaeróbica. Entonces en el shock distributivo ocurría eso, ¿no? Aumentaba la permeabilidad vascular y había una vasodilatación sistémica, y eso ocurría en estados que grandes quemados, ¿no? Por ejemplo, pancreatitis, ¿no? La pancreatitis también, por ejemplo, en donde iba a pasar un shock distributivo, un shock anafiláctico, ¿no? La anafilaxia no me puede llevar a eso, etcétera, ¿ya? Y luego por otro lado tenemos al shock, ¿no? El shock distributivo, el shock obstructivo, y tenemos el shock cardiogénico. Y en el shock cardiogénico, básicamente, la alteración era de bomba. Un infarto de miocardio, por ejemplo, falla la bomba, ¿no? Un infarto de miocardio, ¿ya? Es el más frecuente, ¿no? que va a llevar a un shock de tipo cardiogénico. Pero también tenemos insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, por ejemplo, ¿no? Alguna valvulopatía, por ejemplo, ¿ya? Alguna valvulopatía, insuficiencia de la válvula, de repente insuficiencia de la válvula mitral, ¿no? Entonces, que a la larga va a traer como consecuencia, obviamente, alteraciones, ¿no? De lo que es el tejido cardíaco cuando ya es crónico, y eso va a generar una insuficiencia cardíaca al fin, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Shock cardiogénico de origen cardíaco, por eso, ¿no? La falla es netamente de la bomba, ya de la bomba. Entonces, obstructivo, distributivo, shock cardiogénico, ¿ya? Me parece que me estoy olvidando de un tipo de shock. Me parece que me estoy olvidando de un tipo de shock, ¿no? A ver, shock distributivo, shock anafiláctico, el shock cardiogénico, ¿no? A ver, déjenme ver si recuerdo. Hipovolémico. El hipovolémico. El hipovolémico, ¿no? El hipovolémico, el que es más frecuente, se me está olvidando, mira. Y el shock hipovolémico. El shock hipovolémico, ¿no? El shock hipovolémico es el más frecuente, ¿no? Es de los politraumas, de los accidentes, los politraumatizados, ¿no? Es cuando básicamente hay hemorragia, pues, ¿no? Hemorragias, pérdida de la volemia, las hemorragias, las pérdidas, ¿no? Sanguíneas son las más frecuentes, pero también están las diarreas, ¿no? Las diarreas, los vómitos, ya los vómitos, ya pérdida de la volemia, deshidratación severas, ¿no? Ya, y ahí tenemos básicamente algo tan simple, ¿no? Ya se tiene que profundizar con la literatura, con la lectura, ¿ya? Muy bien, espero haberles servido, cuídense mucho, abrazos, bendiciones.